Bienvenidos a Sudor y Sueños, el video podcast que originamos desde la Central Mayorista de Antioquia, siempre con las historias de los deportistas que hacen patria en Colombia y en el mundo. Y hoy está Martín Higuita, un hombre que hace patria en el boxeo a nivel mundial y que hoy lo tenemos invitado a nuestro podcast. Bienvenido, Martín, a Sudor y Sueños. Muchas gracias. ¿Usted soñó con el boxeo desde chiquito o le entró el encanto por el boxeo después? No, desde chiquito, pues desde que estaba en el colegio, como desde los 13 años, empecé a soñar ya con el boxeo. ¿Porque lo veías o porque tenías alguna referencia por películas, por series? No, me gustaba, sabes que por ninguna de las dos, me gustaba pelear. En el colegio yo era muy disparado, muy acelerado, jugando con los amigos, siempre me gustó, pero ni en la familia, en ningún lado tuve ningún ejemplo pues así de boxeador, no. Bueno, y hoy eres boxeador profesional en México, pero entonces vamos paso a paso. Sí. Estando en el colegio, ¿quién es la primera persona a la que le dice, no, lo mío es el boxeo? Un amigo mío, mi mejor amigo del colegio, fue el que empezó a boxear, se metió al gimnasio y me dijo, vení a entrenar conmigo, y desde ahí que fui ya me enganché. A un gimnasio especializado en boxeo. Sí, Con sí, tulas, claro, con un todo. gimnasio solo de boxeo. Y ahí ponerte los guantes y hacerlo más Más dirigido pues con un profesor que le enseñó a uno la técnica y toda la cosa. Ya desde que fui el primer día me enganché por completo. ¿Peso pluma desde el colegio o has cambiado de categoría por la evolución? Imagínese, yo empecé peleando en peso pesado. Ahora Yo pesaba 115 kilos cuando empecé. Era un gordo. Ya a medida del tiempo me fui dando cuenta que no era mi peso, ¿no? Si quería ser profesional en eso me tocaba exigirme pues y bajar de categoría, porque en peso pesado son unos de 2 metros pues, y no de gordos, así macizos pues, de puro con textura física bien. Pero espérate, 115 kilos pesabas. ¿Y cuánto pesas hoy? Hoy peleo en Super Welter, que son 69,800. O sea, la mitad prácticamente de lo que pesabas. Bueno, y el boxeo también lo asumiste como ese proyecto para controlar el peso No, o sea, inconscientemente, como yo quería hacer el boxeo y de tanto entrenar, de estar juicioso, porque cuando uno ya se en película empieza a comer bien, lo que uno necesita para tener buena energía, los carbohidratos, comida limpia, entonces ya el cuerpo solito se va adaptando pues y ya uno va nivelando el peso. bueno, a uno le dicen un boxeador de Urabá, un boxeador de Tumaco, un boxeador de la costa atlántica, y uno, porque conocemos un poquito, uno dice, bueno, hay unos gimnasios, hay unos coliseos, no son los mejores, pero hay escuelas, semilleros. En Medellín, ¿cómo hiciste? Estás en el colegio y vas al gimnasio, ¿y cómo arrancaste esa carrera para meterte al boxeo? No, fui a entrenar ahí con el amigo que te conté, que en ese momento era una academia muy buena acá. Entonces empecé allá y de ahí en esa academia me empezó a ir bien. Entonces el entrenador de esa academia me dijo, ¿por qué no vas a Selección Medellín? Me presentó allá con el entrenador de Selección Medellín. La del Inder para juegos departamentales. Exactamente. Y empecé ahí ya con Selección Medellín y me fue bien, y el entrenador de Selección Medellín me cogió para ir a departamentales y ahí ya empezó más como el proceso más competitivo. Pues. Bueno, pero cuando decís me fue bien, ¿es qué? ¿Entrenando o ya había combates ahí? No, cuando estabas entrenando y peleando en los sparring, pues en las peleas de entrenamiento que nos ponen ahí para que el entrenador tiene que ver si ese clasifica o no, es mejor llevar a este o a este otro. Entonces ahí me vio potencial y me sacó. Y ahí ya habías bajado peso, un poquito. No, yo a los primeros departamentales que fui fue en peso pesado. ¿Y esos fueron dónde? En apartador. Ah, pero allá había unos de Urabá de peso pesado, fuertes. Pero ¿y cómo te fue en esos departamentales? Más o menos, porque no era mi peso, y allá entonces en apartador sí me salió un peso pesado nato, pues con textura grande, y yo no estaba en muy buenas condiciones porque había tenido un problema unas semanas atrás de salud. Entonces no estaba al 100%. Realmente no debía haber ido a ese campeonato, pero yo por terco, por querer pelear, me fui para allá. Pero dicen que las derrotas son la mejor enseñanza. O sea, no te fue bien, ¿y qué balance hiciste ahí para orientarla? Aprende uno más de una derrota, es verdad, no a corregir. Me di cuenta también que ese no era mi categoría, y ahí empezó todo el proceso de bajar de peso, de alimentación. Y ya cuando uno pasa de pelear con esos pesos tan altos, allá empezar a medirse con gente de pesos más bajitos, y uno siente la pegada más suave, se siente más cómodo, se va acomodando. Cuando uno pierde peso ya se empieza a sentir más veloz, más aerodinámico. Pero la bajada de peso
fue con ejercicio o tuviste que cambiar unos hábitos totales, digamos, de alimentación, de vida? No, todo es un proceso, las dos, porque me toca hacer ejercicio y también empezar a comer bien, entonces ya uno inconscientemente va cambiando los hábitos. Bueno, y en todo este juego, estás en el colegio, estás en el gimnasio, vas a juegos departamentales, ¿qué dicen en la casa? Mamá, papá, quiero ser boxeador. Me apoyaron desde el principio, Sí. sí. Nunca hubo pero, no, todo el tiempo. Pero no habías tenido otro encarrete, que de pronto antes hubieras dicho, mamá, papá, lo mío son los carros, las motos, las bicicletas. No, yo pasé también por todos los deportes, jugué fútbol, monté bicicleta, nadé, motocross también. Y de los todo. papás siempre te apoyaron En independiente de todo, dónde sí. estuvieras. Pero el boxeo Pero es que es se dieron cuenta también desde el principio que yo con el boxeo tuve un enganche más a fondo. Porque yo con nosotros iba a jugar fútbol, pero al tiempo había un pero, no me gustaba ir a veces a entrenar. En cambio con el boxeo desde el principio, desde el primer día, Además, nunca además hubo... la mamá siempre sabe lo que le gusta a uno. Sí, Ellas son sabias en eso. sí, no, y cambié mucho hasta, pues miren mis hábitos alimenticios, ir a entrenar, la disciplina que cogí entrenando. Ella se dio cuenta también que, pues, que eso era lo que de verdad me gustaba. Bueno, y estabas terminando el bachillerato. Sí, Bueno, estaba en décimo. ¿en qué faltaban colegio 2 años, estabas? en el Manzanares. En el Manzanares. ¿Y qué decían los compañeros del Manzanares cuando, yo soy boxeador, estuve en juegos No, departamentales? bien. Bien. Sí, yo me llevaba muy bien con todos los del colegio. Bueno, Es más, hasta en el colegio me apoyaban bastante. y hay un momento que es, digamos, fundamental, que es la terminada en el bachillerato, pero antes de eso hay un momento determinante para el camino en el El boxeo. empujón. Sí, yo cuando estaba empezando 11 conocí a Gilberto Mendoza, que es el presidente de la WBA, que es una asociación mundial de boxeo. Y entonces él me vio entrenando y él hizo un campamento acá de preparación con varios profesionales de todo el mundo. Perdón, porque habían hecho la asamblea de la AIBA, de la Asociación de Boxeo aquí en Medellín, habían hecho varias cosas de Sí, boxeo. pero y creo la que AIBA ya es por un lado amateur. es amateur, pero Ajá. como ya habíamos tenido, digamos, un entorno de boxeo en Medellín Sí. que no se había tenido antes, Sí. de pronto empiezan los presidentes de las federaciones a venir, a ir a los gimnasios y Es ahí más, se... en un evento de esos estaba Ingrid Betancourt, la Sí. que también es medallista. Sí. Sí, en uno de esos eventos él vino también acá y ahí me conoció también. Y ahí entonces, al conocerte con él, ese Sí, es el... fue muy raro porque yo me conocí a un peso pesado y me vio ahí como moviéndome en el gimnasio y como que le gustó. ¿Y qué te propuso? Hay que trabajarlo, me propuso, me dio a mí la oportunidad de entrar en el campamento que él estaba haciendo acá con todos los profesionales para yo foguearme y coger como ese nivel, como ese cambio de la amateur al profesional con todos los profesionales. Entonces, cuando empezó ese campamento, él mandó porque el campamento era de 7, pues los horarios de entrenamiento era de 6 de la mañana y terminaba uno como a las 4:30 de la tarde. Eso fue aquí en Medellín, eso fue Sí. aquí en 2020. No, como el 2019. 19, sí. Sí, 2019. Entonces, como me complicaba con toda la jornada de estudio, él mandó una carta al colegio y en el colegio, pues claro, la Asociación Mundial de Boxeo. Señor rector, colegio sí, firmada Manzanares. por él, de la WBA y toda la cosa. Y yo bien necio en el colegio. En el colegio, El rector pues, dijo, es mejor que lo dejemos boxear. si el presidente está mal es porque acá tiene futuro, ahí con qué, pues no le podemos dañar el sueño y a lo mejor eso es lo de él. Entonces en el colegio también me apoyaron mucho y me dieron el permiso y me mandaban unos trabajitos que yo tenía que mandar de forma virtual y así pude asistir a todo el campamento. Fuiste un adelantado a la pandemia. Antes Sí, de la pandemia ya estabas Ya virtualizado. estaba virtualizado. Terminaste el bachillerato Sí. y ¿qué camino cogiste? No, yo hablé con mis papás y me dijeron, bueno, entonces ¿usted qué quiere hacer acá? Si quiere dedicarse como viene al boxeo o quiere estudiar o qué va a hacer, porque pues ya me había graduado. Ya uno se graduó de bachillerato y tiene que tomar tiene decisiones. sí, exactamente. Y Que son yo las más difíciles porque son para toda la vida. Exactamente, por eso hay que tomar las decisiones que de verdad uno quiere. Entonces yo dije, no, pues yo después de ya meterle 2 años, yo soy de siempre he estado 100%, nunca he dudado de nada. Yo dije, no, yo quiero ser boxeador y como el boxeo acá no es lo mejor que hay, no hay como un futuro, una proyección a largo plazo o para vivir como uno quiere. Entonces me dijeron, bueno, si usted quiere ser boxeador, hay que hacerlo con toda y tiene que ser por fuera del país, una carrera seria, pues como un deportista élite.
y entonces ahí fue que ya tomé la decisión. Ahí ya, boxeo, el boxeo Sí. es lo mío. ¿Ahí ya te habías hecho el tatuaje que tenés en la mano o ese llegó después? No ya boxing, no me life. lo había hecho ya. Ya te lo habías Me hecho lo ahí. hice, sí, ya me lo había hecho hace rato. Entonces Ese ya lo tatuaje tenías claro. Si desde está tatuado, siempre, está en el sí. alma, ya va para. Bueno, y entonces empieza el camino hacia el boxeo profesional. Nunca te dijeron quédese en Medellín, miremos aquí Selección Antioquia, entrene con No, los de la liga. Nunca pasaste por eso. no, y yo tampoco quise, porque es que selección Medellín, que selección Antioquia, después selección Colombia, eso es irse por el lado amateur. Por el lado olímpico, el Eso, ciclo por el olímpico que ciclo llamamos. olímpico, exactamente. Y yo siempre he querido, yo miraba a Florida, Canelo, Julio César Chávez, Esos Mike son los Tyson, referentes. esos son mis referentes, Lomachenko, y eso ya es el lado profesional, que es otra cosa totalmente diferente. Bueno, y entonces terminaste y ¿qué hiciste? ¿Para dónde cogiste? Empecé en Alemania, me fui para Berlín. Vos tenés doble Sí, nacionalidad, colombo-alemán. Colombo alemán, sí. Te fuiste a Berlín, peso pesado. Peso pesado. Pero no, en ese tiempo yo en el campamento que hice acá con Gilberto, con la WA, ya había bajado bastante de peso, ya estaba como en 80 kilos, 85, ya estaba en Bueno. 175 libras. Bueno, ya te Entonces permitía, ya, sí, ya era una categoría más razonable. Y llegaste a Berlín, ¿y cómo es el boxeo en Berlín? Uno tiene los referentes de Sí. países que son México, Estados Unidos, uno mira para Europa, los países de la cortina de hierro, Inglaterra, pero en Alemania como que uno no tiene la referencia del boxeo alemán. El boxeo europeo sí es un cambio, uno llegar de acá, irse a pelear allá con los sparring de allá, los entrenamientos, es una cosa diferente, fue un cambio bueno. ¿Y te fuiste solo o te fuiste o tenías familia allá? No, nada, me fui con mi hermano, también iba a estudiar allá, entonces me fui con mi hermano, pero él iba a estudiar lo de él y yo iba a concentrarme en lo mío, pues en boxeando y toda la cosa. Él con los libros por la noche y vos con los guantes al lado. Yo ahí. con los guantes, madrugando a las 5 a entrenar y todo. Entonces me fui con mi mamá y ella, pues allá conseguimos un gimnasio, un entrenador muy bueno de allá fue el primero que me dio la mano y creyó prácticamente en mí allá porque yo no era nadie en ese momento. Y ahí empezó todo, sí. Y empezaste a ser alguien en Berlín, es decir, venga, peleé, venga. No, yo en Berlín en ese tiempo no debuté, me estaba preparando para debutar. Allá estaba como poniéndome en forma, que el entrenador me diera, bueno, ya está listo, vamos a debutar. Pero en eso se nos adelantó que conocimos a un entrenador muy famoso en Los Ángeles, muy conocido pues y de nivel muy élite. Y me dijo, bueno, él tenía un peleador se llama Hamza Cheraz, pelea ya por campeón, la última pelea que tuvo fue por campeonato mundial. Y me dijo, no, pues yo lo quiero ver, venga, entrénese con él, como para ponerme una prueba de fuego, como para tantearme en qué nivel yo estoy realmente. Y me hizo viajar de allá de Berlín a Londres. A pelear contra... No, él se estaba preparando para una pelea que tenía muy importante. Para servirle de sparring. Ajá, por las eliminatorias para el campeonato mundial. Y no tenían con quién pues, ponerlo a hacer sparring allá porque es man muy duro y allá a todos los cogía y los sentaba, no le servían, no le aguantaban el nivel. Entonces me cogió para probarme y apenas me vio, yo sin debutar, sin nada, me cogieron todo el campamento para ayudarlo a preparar. Entonces ahí dijo, no, ese pelado tiene con qué. Pero una pregunta aquí para los que no somos del mundo del boxeo. Te llevan a preparar a un tipo que está camino a pelear un título mundial. Por las eliminatorias. ¿Y usted le tira pasito de pronto para no? Pasito, no. Todo lo contrario, el sparring da más duro que el rival. Yo estaba más advertido para esos de sparring. Martín, usted tiene que ir con todo y demostrar usted qué es, porque es una oportunidad que uno solo tiene que aprovechar o ahí. Si él no me veía bien, ya chao, no me sirve. Y busca otro sparring. Obviamente, y boxeadores es lo que hay. Tiene que ser uno en el momento que es, porque uno no sabe si vuelve a hacer ese momento. Entonces yo, claro, la di toda en ese sparring, fueron como 2 semanas. Cada sesión me tocaba por ahí 6 rounds con él. Yo me acuerdo que en la última sesión me agarró con un ganchito abajo y me partió una costilla. Como en el segundo round. Y yo sí, igualmente, ahí mismo cogí aire y de una terminé todo. Y él mismo dijo, no, ese mantiene, aparte que le mete, tiene un corazón muy grande. Y tenías fractura de costilla. Fisura, la costilla fisurada. Y dijo, no, este man con costilla fisurada, sin haber debutado, sin el nivel, porque es un cambio, pues, a nivel ya de eliminatorias de campeonato del mundo. Y bueno, este pelado tiene con qué, quiero entrenarlo.
Y ahí ya él se puso en contacto con mis papás, que son los que me han manejado desde el principio. Vos sos boxeador profesional con el patrocinio de mis papás. Mi manager y mi Inicialmente. promotor es mis papás, sí. Bueno, y entonces ahí ya estamos, o sea, te vieron, pero no has debutado. Vamos a bajar de peso, a avanzar en el tiempo y a ir. ¿Cómo es el camino hacia el debut? Bueno, entonces de ahí ya él peleó lo acompañé a la pelea que tenía en la eliminatoria, ganó por nocaut en el tercer round. Y el entrenador es de Los Ángeles y ya se regresó para Los Ángeles. Y en ese momento abrieron en Los Ángeles, iban a haber un torneo, una liga nueva que abrieron, que se llama el Team Combat League, que es un torneo de puros profesionales donde habían audiciones de como 100 peleadores, como en 4 categorías. Para escoger los mejores y meterlos al torneo. Al cartel, como dicen en el boxeo. Exactamente. Y me dijo, bueno, metas y a ver si pasa, si clasifica, usted es amateur, son puros profesionales, pero eso le sirve para foguearse, quemar la experiencia, ya quema como esos nervios de la primera vez de pelear con profesionales, del vendaje profesional, ponerse guantes de pelea profesional, que es totalmente diferente. Entonces me metí ahí y pasé. En las audiciones pasé, clasifiqué. O sea, quedaste siendo amateur entre los profesionales con todos los profesionales al torneo. Y te sacaron cartel ahí. Sí, claro, yo tengo las fotos de las peleas y todo. ¿Qué siente un boxeador cuando ve por primera vez el nombre ahí? Ahí va a pelear Martín Higuita. Emocionado. Se eriza uno y todo. ¿Y ahí ya te habían puesto el pluma colombiano? Todavía no, porque no eras pluma. No, todavía no. Y eso me lo pusieron fue en México y ya había debutado. Eso fue más adelante. Eso fue más adelante. Entonces te da la emoción. ¿Y cómo es el debut? ¿Contra quién te tocó? ¿Cómo me tocó con uno que iba 8-0, 7 knockouts. Ese era el récord profesional. Y le decían el noqueador de Nueva York. Un moreno así, grande. Y yo estaba peleando en 175 libras, que es, pues yo en ese momento peleo en 154. O sea, es un peso muy elevado, unos monstruos gigantes también. Y todo el mundo, no, ese man que no es profesional, así que no ha debutado, me veían ahí como frágil, pues, a comparación de eso. Lo vamos a noquear. Apenas nos subieron, primer round, de una yo me paré así firme y demostré, pues, ¿sí me entiendes? Demostré de lo que se traía y ya me fui ganando con el respeto de todo el mundo allá y ya. O sea, vos tenés un tema mental, aparte de lo físico. Sí. El boxeo es muy mental. Y vos tenés una convicción de que vas al ring y vas a acabar la pelea. Sí, claro. Es que si uno entra perdiendo acá, pierde. La mente lo es todo. ¿Y la mente, o sea, tenés ejercicios para entrenar la mente o eso es convicción? No sé, uno es pensar como peleador. Uno nace con eso, yo creo, porque no todo el mundo piensa igual que yo a la hora de entrenar, ni los otros peleadores. Por ejemplo, yo he conocido amigos boxeadores que ven el boxeo diferente, piensan hasta cierto punto y por eso es que no todo el mundo llega allá. A veces, pero también hay como trabajar, obvio, psicólogos deportivos, pero yo pienso que eso no es necesario cuando uno en verdad tiene la mentalidad la mentalidad de peleador y la visión clara. Bueno, pero entonces una pregunta aquí desde el desconocimiento. Sí. Esa primera pelea es tu debut, ¿ya te cuenta como profesional? ¿O eras amateur? No, yo era amateur y como eso era una liga nueva, no contaba como en el en el récord profesional, sino que lo ponían como profesional, pero ponían TCL, que es una liga de boxeo profesional, pero es diferente. Sí. Entonces no me contaban en el que yo en ese momento tengo 9-0, 9 peleas, 4 ganadas. 4 ganadas por nocaut y 0 perdidas. En ese no me cuenta. Ese no te cuenta, pero ese es tu bautizo oficial. Eso fue muy bueno para mí porque ahí como que quemé la goma del debut, que uno siempre está más nervioso, que las cámaras, que el público, que salir en cartelera. Entonces eso me sirvió demasiado. Y aparecía como en todo un colombianito por allá con una bandera siempre. Y veían, este es colombiano, este es el nuestro. Pero ese torneo era un método diferente porque era como por equipos. Entonces era un equipo, en cada equipo habían 5 divisiones de peso diferentes y en cada división habían 3 peleadores y eran 12 rounds. Entonces yo entraba, peleaba 2 y después seguía otra categoría del equipo y subía, entraba otros 2 y al final se suman los puntos de todos los rounds y a ver qué equipo ganaba. Era un método que estaban sacando en ese tiempo.
pero yo me metí porque me sirvió mucho para quemar la goma, pues, del debut, de toda la cosa. Y para que el entrenador te dijera, no, venga Martín, que es que usted Exactamente, sí usted tiene sí con le qué, da. sí. Y entonces ya te cogió con, no digamos con más seriedad, porque obviamente era un Sí, proceso obvio, serio, pero ya se pero con enfocó, otra mirada. sí, obvio, ya se Tiene. enfocó más en mí, me miró como más a largo plazo, a futuro y Y te dijo, no, tenés que bajar otro poquito. sí, claro, te hay que bajar, hay que seguir puliendo, puliendo. Me decía que yo era un diamante, pero que había que seguir puliendo, puliendo, puliendo hasta que ya el diamante quedara brillando, pues, para poder ya hacer el debut. Y Bueno, ¿y cómo llegas al debut? al debut llego hace un año, en octubre del 2000, el de octubre O sea, 28. pasaron, Sí, porque después de ese torneo yo me seguí entrenando un rato largo para estar, porque es que debutar ya profesionales, pues yo ya estaba peleando con profesionales, pero eso fue un Dios que me puso eso ahí para poder quemar la goma y coger la experiencia con el nivel de allá de Estados Unidos. Pero ya para dar el otro salto ya es una cosa diferente, porque bueno, ahí y ese salto es en el 21, el 2023, 23. ¿Y cómo oh, se da? ¿Cómo llega el momento ya del debut profesional como profesional? ¿El mismo entrenador o habías ya no, ahí ya cambiado? había cambiado de entrenador. Estaba entrenando en México y debuté allá en México. El entrenador, tengo un entrenador, él es el entrenador que está en este momento conmigo. Me dijo, no, ya está listo, vamos a debutar y debuté allá en México en octubre del 2023, el 28. Y ya o sea, ese debut muy distinto al otro, pero ya, Total. como dijiste ahora, ya había quemado la goma, la tensión. No era como salir a debutar la primera vez que me ponían guantes de pelea, que no, ya había sentido todo eso, ya me habían grabado por cámaras, o sea, ya estaba, como no era mi primera vez, entonces no sentía los nervios que sentía allá en Estados Unidos. Y claro, y con la confianza que yo estaba haciendo sparring ya con gente de eliminatorias de título mundial, gente de nombre, entonces uno se siente, eso le da mucha seguridad a uno y tranquilidad. Bueno, entonces ya para ubicar a quienes ven es sudor y sueños. Hoy eres un boxeador profesional Sí, colombiano hecho afuera, aunque sí, empezaste en el colegio, porque aquí nos contaste que sí, empezaste en el sí, sí, colegio, pero sin la mirada atenta de los colombianos, porque entre otras cosas, aquí primero el boxeo no lo seguimos mucho. sí, Segundo, no tenemos una estructura para el boxeo profesional. Y tercero, siempre hemos visto el boxeo como un tema de las costas Caribe y Pacífica y un tema como muy costeño, muy de ambiente, no sí. lo vemos muy criollo, muy de acá. Acá hemos tenido a Elvis, al Huracán Palacio, digamos en la historia del boxeo profesional antioqueño, pero no hemos tenido esos fenómenos como el Sí, caso tuyo. no es común ver a alguien como yo hoy acá ser un boxeador, pues, y querer dedicarse a eso. Bueno, entonces te fuiste estás en México en este En ese momento, momento sí en haciendo México. la carrera profesional. ¿Seguís comiendo frijoles, arepita para el desayuno o eso ya no? Eso es lo que más falta me hace. Cuando llego acá, lo primero que quiero es una bandeja paisa, chicharrón, frijol. No, Y esos son lujos dentro del boxeo. ¿Verdad? Esa es una comida lujosa porque estoy en descanso, pero eso no puede ser ah, habitual. no, ese no es mi día a día, es comer bien, pues, pero ya es costumbre, o sea, no es como un sacrificio, ya es mi vida cotidiana, mi vida normal. Pero cuando llego acá sí me gustaron mis gusticos, mis frijolitos, mis empanaditas, buñuelito, arepita. Eso Hay que, y no se puede merecido después perder. de tanto trabajo, uno sí se puede dar un gustico. Bueno, 9 peleas, 4 por nocaut me Sí, decías, estás invicto. sí. Ese récord, ¿qué le dice a la gente del boxeo? Porque a los que estamos metidos en el deporte, este muchacho es muy bueno, pero para la gente del boxeo especialista, ¿qué dicen esos números? Que hay un pelado que tiene con qué y hay un prospecto, un futuro ahí. Bueno, y ese futuro mirado en número de peleas para llegar a conseguir títulos y cosas importantes, más o menos qué camino traza. ¿Cómo así? O sea, en la proyección, llevo 9 peleas ganadas, 4 por nocaut. El ¿Y qué récord número de peleas para ir podría? aspirando a eso, número de peleas como profesional para aspirar a ir por un título, Sí, como la planeación, pues sí, es muy relativo, muy depende, es relativo porque puede salir, por ejemplo, y cuando yo tenga 15 peleas, me puede salir una pelea muy importante por un título. Ya yo la puedo tomar y arriesgar y ir por el título. Y toca ver cuando mi equipo de trabajo diga, no, este pelado ya está preparado para ir a disputar un título, porque eso ya
¿Esa subir otro decisión nivel. depende de todo el De equipo o todo tiene el mucho que ver el equipo, del boxeador? manejador y el promotor, el manager y el promotor, y obviamente el boxeador que esté respondiendo y siga avanzando, porque hay boxeadores, o puede haber un punto que llegue y se estanque. ¿Qué pasa? Hoy no estoy progresando, estoy atrancado acá, no me sale bien esto. Eso depende de muchas cosas. Bueno, ¿la categoría tuya es la del peso en el que estás ahora? Sí, ¿O esa es? es esa. Es mantenerte ahí en ese peso y pelear ahí. Sí, en super welter. ¿Quiénes son los grandes super welter del mundo que vos En digas? ese momento, Crawford, Crawford. Terence Crawford. Pero en ese momento, como no sé si has visto que en el boxeo hay un Turkish, un Sí. árabe que es el que está promoviendo todo y está pagando unas bolsas impresionantes, y está cogiendo a todos los boxeadores, y cogió a ese boxeador y lo hizo subir, le pagó un montón de plata para que subiera 3 categorías a pelear con Canelo. Sí, Entonces quieren hacer esa pelea, entonces él pues, dejó los cinturones vacantes y ahí están. ahí está. Pero en ese peso está campeón Crawford, Virgil Ortiz, Madrimov, hay competencia buena. El sueño tuyo es un cinturón. Todos. Hay 4 cosas, yo los Hay quiero 4 todos. cinturones porque son 4 Sí. divisiones profesionales. Sí, 4, sí, 4 consejos. 4 Los que quiero los todos. 4. Y un Todos. boxeador se gana un cinturón y puede cambiarse a otra. No, uno se gana un cinturón y ya está buscando es otro de otro organismo para unificarlos y quedar campeón en todas las divisiones. Querer los 4 Es del como welter. el Canelo, que es campeón indiscutido, tiene todos los organismos como en 4 divisiones. Ya después de que yo me coroné en Super Welter, campeón indiscutido, me subo para ser campeón en la división de arriba. Ah, no, pero es que Lo que hay es trabajo, la división de arriba que sigue a la super welter es medio, medio. son 72 kilos y medio. Bueno, y en todo ese camino, digamos, sí, hay entrenamiento, un equipo de trabajo, el apoyo de la familia, pero ¿qué hace falta para que el camino sea más llevadero? ¿Hacen falta patrocinios? ¿Hacen falta marcas que quieran llegar? Claro, no, uno es pues, gente que ya sí, que lo apoyen a uno, que gente que, pero que realmente crea en uno y en el proceso, porque un campamento de preparación vale un montón de plata, irse para vivir por fuera, la alimentación, la proteína, los suplementos, los masajes deportivos, todo lo que conlleva pues un entrenamiento a nivel profesional. La Siempre es que es proteína es costoso. albúmina de huevo. Sí, Esa es la que estás eso, tomando. sí, sí, obvio, y muy buena. Sí. Me sirve demasiado. ¿La tomas antes o después del entrenamiento? Antes y después, si es muy pesado el entrenamiento, me tomo hasta 2. ¿Y cómo te gusta prepararla? Me la preparo con un medio bananito, la licúo con hielo para que me quede así fría, frapeada, y me la tomo y me sacia la... ¿Solo con hielo o le echas un poquito de leche, agua? No, No, agüita, con agüita, ¿te sí. gusta más natural? Sí. Sí, no tomo casi lácteos cuando estoy en preparación porque después El estómago se me revuelve. juega sucio. Sí, sí, Bueno, el sueño es unificar y subir de categoría y volver a unificar. sí. Eso nunca lo ha hecho un colombiano. No, Serías el primero. el primero y así va a ser, téngalo por seguro. Para ese sueño, ¿cuál es el plazo en tiempo? ¿Cuánto se lleva el camino de un boxeador para llegar a eso? Para llegar a pelear por un título, a poder tener la oportunidad de pelear por un título, yo me doy un plazo 2 años y medio, para poder estar peleando, no para ser campeón, para que me den la oportunidad de pelear por un título mundial. Ya me toca jugármela pues y ganar obviamente, y así va a ser con la ayuda de Dios. Pero yo te veo como tan convencido de que te van a decir, ve, hay esta pelea y vos vas a ir por eso. Sí, es que yo estoy convencido de esto, yo tengo todo en la cabeza claro desde hace rato y no me ha fallado nada hasta el momento. A propósito de la cabeza, el corte de cabello es parte del show del boxeo, ¿cierto? Eso es, Sí, pues sí. y te ha dado buen resultado, Sí. hacerte cortes particulares. Sí, allá en México ya me dicen el peso pluma colombiano y todo. Te rotularon el peso pluma colombiano. El matador y peso pluma colombiano. ¿Y te gustan esos rótulos? Sí, está bien. Bueno, la parte sentimental pasa a un segundo plano cuando hay un objetivo de esos, o tenés tu relación de pareja o no. No se puede. Sí he tenido, pero sí es una distracción muy grande. Y para llegar al nivel que quiero y que anhelo, sí toca estar dedicado al 100% y no perder tiempo en otras cosas ni desgastar energías. Bueno, y te voy a hacer una pregunta que tengo que hacerla. A uno el trabajo periodístico lo obliga. Si ese sueño no llega hasta donde está,
¿te vas a sentir frustrado o crees que el proceso, independiente del resultado, que el proceso ha sido bonito y que el proceso Sí. que vas a seguir vale la pena? Es que no, esa opción no está en mí. O sea, pues yo en mi cabeza pienso esta o esta, es que yo me visualizo ya y yo hasta he soñado cosas, me han pasado cosas que digo, no, yo estoy como destinado a eso. O sea, en mi cabeza nunca pasa que no se va a dar. Es raro. Pero bien raro. ¿Cuánto me dices? 1,86. ¿Y estás pesando? En ese momento, 75 kilos. ¿La familia es un solo hermano? Dos. Dos. Un El que hermano. viajó con vos a Sí, Alemania que es un año menor, y mi hermanita que sí está acá estudiando. y vos sos el mayor de la Sí. familia, el hermano boxeador. Sí, Bueno, papá y mamá, sí, claro, y ellos son el soporte. el soporte. Mi manager y promotor en ese momento, los que creyeron desde el principio. Bueno, y usted cuando está aquí en Medellín, estamos grabando acá en Medellín Sí. en la Plaza Mayorista, Sí. usted entrena en un gimnasio específico aquí en Sí, Medellín. yo tengo acá un gimnasio y acá, pues cuando estoy Es acá el voy y entreno allá. 101, ¿cierto? El 101 Boxing Club. que queda ahí en la subida al Tesoro. Exacto, en la Loma de las Santas, En la ahí Loma de las- subiendo para el Tesoro, sí, sí. Bueno, y ahí te encuentro tempranito. Tempranito, a mediodía, en la noche, todo el tiempo. Bueno, hay que ir entonces. Sí, 101, claro. Boxing Club. 101 boxeo, para los que les guste el boxeo, no necesariamente para ser boxeadores profesionales como Para Martín. entrenar, para hacer deporte, para llevar una vida más saludable, el boxeo sirve para todo. Y allá puede entrenar usted boxeo, también trabajo funcional, también hay para hacer yoga 2 veces a la semana. Muy completo. Cuando sea campeón del mundo, aquí lo volvemos a traer y vamos a hacer Claro otra que sí, entrevista. las No vaya que entrevistas. no. Téngalo por seguro que así va a ser. Bueno, Martín, muchas gracias por estar acompañándonos. ustedes. Estamos aquí en la sede de Albúmina de Huevo, que entre otras cosas, en todos los locales de Nutrilite ya se consigue en Colombia la albúmina de huevo, que es este producto que toma Martín, que yo también tomo y que nos permite estar bien preparados para la competencia. Martín, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Tenemos que volver a conversar porque estas Claro conversaciones que son sí, muy agradables. Claro que sí, en un tiempo que ya tenga otras cosas y otras historias para contar, volvemos a hablar. Aquí hablamos de sudor y de sueños. Es un antioqueño boxeador que sueña con unificar todas las coronas en su peso, todos los cinturones y subirse de peso. Ese es el sueño para Eso es. volver a unificar. Y lo va a lograr porque los sueños se cumplen cuando hay un apoyo y cuando hay una familia empujando por detrás, apoyando los sueños de los deportistas. Nos vemos en otro estreno de Sudor y Sueños. Estrenamos los jueves a las 8:30 de la noche. Un saludo a todos y feliz noche para quienes nos ven en este horario. Chao.